Que el buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús, reciban salud de la Iglesia Bíblica Pentecostés Fresca Unción de la ciudad de Portland, Oregon. Yo los quiero llevar así rapidito, iglesia, hermanos, amigos, hermanos de Iglesia Bíblica. Yo sé que algunos están en sintonía en este momento, en vivo a través de Facebook Live. Así que por favor yo les quiero pedir que podamos ir a una de las cartas del apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Una vez más el 16, y dice así: y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Padre celestial, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Señor, te pedimos y te rogamos, Padre, que tú, Padre celestial, que tu palabra, Señor, que es vida, que es fortaleza, tu palabra, Señor, que es infalible, Señor, hable hoy a nuestra mente, a nuestros corazones, y que al terminar, Señor, de oír, Señor, este mensaje, podamos, Señor, testificar, Padre celestial, que tú sigues haciendo la buena obra en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra generación, en nuestra ciudad. Padre, háblanos, necesitamos oír tu voz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy el título de la predicación es Iglesia de Cristo. Que tú eres parte de la Iglesia de Cristo. Yo soy parte de la Iglesia de Cristo. Y a ti, amigo, amiga, que no has recibido a Cristo, el Señor te hace la invitación y Él quiere que tú también seas parte de la iglesia del Señor. En esta noche el Señor nos dice: Iglesia de Cristo, Dios te ama, te da consuelo y también una buena esperanza. Dios te ama, Dios me ama. Dios te consuela, Dios me consuela, pero también te da una buena esperanza, pero también me da a mí una buena esperanza. La iglesia de Tesalónica, una de las iglesias fundada por el apóstol Pablo, y eso lo podemos encontrar el contexto histórico de esta iglesia, en Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo en su segundo viaje, y esta iglesia estaba compuesta por judíos convertidos al cristianismo, o sea, judíos
que llegaron a depositar su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, escuchando la predicación de los apóstoles y la predicación del apóstol Pablo. Así que llegaron, aceptaron, reconocieron que Jesús era el Mesías que tanto tiempo estaban esperando, que anhelaban. Así que esta iglesia estaba compuesta por judíos convertidos, pero también con personas griegas, o sea, gentiles, personas que no eran parte de la iglesia, no eran parte del pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, ahora son uno en el Señor. Y dice que muchos de los que estaban y que eran parte de la iglesia tesalónica, había entre ellos, en la primera carta del apóstol Pablo, cuando le escribe que dentro de la congregación de la iglesia tesalónica había gente que convertidos al cristianismo, pero eran personas ociosas dentro de la congregación. Vivían también de una manera desordenadamente, tentados a regresar nuevamente a su vida pagana, en la vida donde ellos salieron. Así que estaban tentados a regresar nuevamente al mundo. Pero también esta iglesia estaban sufriendo persecuciones, y algunos estaban débiles en la fe, otros estaban desanimados. Así que la iglesia, conformado por la mayoría gentiles, cuando decimos gentiles, el que estaban destituidos de la gloria de Dios, ellos no eran parte del pacto dado al pueblo de Israel, como usted y yo. Si usted no es judío, usted es una persona gentil, llamado gentil, que estábamos destituidos, pero ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, que ahora nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Así que Pablo, esta iglesia le escribe a esta gente, a esta iglesia que estaban llenos de personas judías, personas que no eran judías convertidas al cristianismo, que esas personas que eran gentiles, que estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice Juan el apóstol, Juan en el Evangelio según Juan, dice que el Señor Jesús, dice que vino a los suyos, a los judíos, pero dice que ellos no le recibieron. Y dice que a todos los que le recibieron le dio potestad, derecho de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Ahora conforman la iglesia de Jesucristo, que usted y yo, iglesia de Cristo, ahora somos parte de ellos. Así que el apóstol Pablo les escribe para consolarlos en medio de las persecuciones que ellos estaban pasando, pero también corregirlos en la conducta que ellos debían de tener dentro de la iglesia, porque ellos estaban o tenían una conducta desordenada dentro de la iglesia. Así que en este contexto de la historia de la iglesia tesalónica, Pablo en su segunda carta, que es lo que estamos tocando en el capítulo 2, en la segunda carta les felicita y les anima en medio de sus temores en un tema muy importante que hoy vamos a considerar. En el tema o respecto el día del Señor. Cuando decimos el día del Señor, estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos desde el principio, ellos sabían que el Evangelio tenía que ver con Jesús
el Mesías, lo que se cumplió en él como rey, como profeta, como sacerdote, se fue cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él prometió que él iba a regresar por su pueblo. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles en Hechos, los primeros capítulos, habla de que ellos cuando vieron al Señor ascender a los cielos, pero también ellos, dice que se les presentó ángeles, unos dos varones, diciéndoles: así como habéis visto ascender a los cielos, de igual manera así va a descender de los cielos en aquel gran día. Y para poder entender un poco mejor el contexto de la historia, porque el apóstol Pablo le está diciendo del capítulo 2, versículo 16, le dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo, el Dios nuestro Padre, el cual, note que hay al menos 3 razones en las cuales el apóstol Pablo les está recordando. Dice que el Dios nuestro Padre, el cual, número 1, dice, nos amó. Número 2, nos dio consolación eterna. Número 3, nos dio una buena esperanza, y es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para entender un poco mejor, regresemos al versículo 1, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Tesalonicenses, dice: pero con respecto, dice Pablo, les hace recordar lo que el Señor había dicho y el mensaje que ellos habían compartido con esta iglesia. Y le dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice, hermanos, que no os dejéis, dice, mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, dice, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el apóstol Pablo les quiere aclarar, por la incertidumbre, por el temor que ellos estaban pasando con respecto al día del Señor, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el contexto también en el versículo 13, le hace recordar, le dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia. Dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, dice, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Iglesia de Cristo, la verdad es Cristo. Amigo, amiga, la verdad es Cristo. Y Cristo te invita. Cristo quiere tener una relación contigo. Pero es necesario que tú vengas a Él. Es necesario que tú reconozcas tus pecados. Es necesario que tú recibas el plan de salvación y que tú aceptes al Señor como tu único Señor y Salvador. Dice que Él nos llamó, nos escogió desde el principio. Dice que para salvación, o sea, el punto es para salvarnos. Dice que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios les ha escogido desde el comienzo, dice, para salvación, o sea, para ser salvos. Así que Dios mismo ha escogido a los creyentes para salvación. Y eso tiene que ver con nuestra vida en santificación delante de Dios.
que cada creyente que somos parte de la iglesia de Cristo, no podemos entender en sí la totalidad del misterio de por qué el Señor nos ha escogido de la manera que Él lo ha hecho. Pero una cosa que estamos seguros es que todos potencialmente somos electos o somos escogidos, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre, no hay otro medio, solamente a través de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo les quiere dejar claro a la iglesia tesalónica que es por Cristo, que no hay manera por qué debemos de temer, porque aún las mismas aflicciones que vivió nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo vamos a vivir. Pero el Señor dice que Él nos amó, número uno. Número dos, nos dio consolación eterna. Número tres, nos dio una esperanza, pero no solamente una esperanza, sino, dice el texto, una buena esperanza por gracia. Así que sigue diciendo en el texto, Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo le hace recordar a la iglesia también de la manera como Dios ha trabajado en cada uno de nosotros y de la manera como nos trajo para Él, para seguir en los caminos del Señor. Efesios capítulo 1 dice así. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo en el 5, en amor habiéndonos, dice, predestinado. Así que tú y yo, iglesia de Cristo, somos privilegiados que hemos sido predestinados. Tú, amigo y amiga, el Señor también quiere que tú vengas a Él para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo nos amó. En Cristo Dios, nuestro Padre, manifestó su gracia, su amor perfecto. El plan perfecto manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo hizo por ti y por mí. Así que el apóstol Pablo les está recordando, les quiere dejar claro que no hay motivo por qué, aún en medio de la tribulación, aún en medio de lo que está pasando, iglesia de Cristo, en el siglo, así como el primer siglo del apóstol Pablo les estaba hablando a la iglesia tesalónica, hoy en el siglo XXI el Señor nos sigue hablando, nos sigue diciendo, no hay por qué temer, no hay por qué estar afligido. Aún en medio de las aflicciones, el Señor camina con nosotros. Su promesa sigue firme, que su venida va a venir un día. Lo que el Señor pide y quiere y anhela y desea de la iglesia es que nosotros lavemos nuestras vestiduras, que nos mantengamos firmes en el Evangelio, vivir una vida en santificación delante de Dios, para que cuando Él venga nos encuentre, nos halle digno de ir con su amado Hijo. El apóstol Juan en el capítulo 15, 16 dice que Jesús nos escogió para dar frutos. Para dar frutos. Usted y yo, iglesia de Cristo, Dios nos escogió. Dice que antes de la fundación de los tiempos, para vivir una vida en santificación, pero también
hay un privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero también hay una responsabilidad, y la responsabilidad es de que tú, iglesia de Cristo, tienes que entender, yo tengo que entender que tú y yo estamos representando a Cristo en la sociedad, en tu familia, en tu hogar, en el país, en la nación, donde quiera que tú encuentres. Tú estás representando a Jesucristo, porque esto es lo que somos. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz y sal en medio de las tinieblas de la sociedad donde nosotros vivimos. Versículo 14, ahí en segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versículo 14, dice: el cual, dice el apóstol Pablo a la iglesia, el cual os llamó, dice, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, iglesia de Cristo, que el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero mediante, dice el apóstol Pablo, de nuestro evangelio, o sea, nuestra doctrina, nuestro mensaje que le hemos comunicado a ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo también, este mismo mensaje el apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice el apóstol Pablo escribiendo a 1 Corintios. Así que el apóstol Pablo recalca: pero Dios agradó, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, por el evangelio, por el mensaje de Jesucristo, por lo que nosotros entendemos y leemos y escudriñamos y meditamos en su palabra, en la Biblia. Ese es el evangelio. Dice que Dios quiso que nosotros fuésemos, dice el apóstol Pablo, a lo cual os llamó, dice, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el mensaje que nosotros les dimos, que ustedes escucharon de nosotros, el mensaje que yo les prediqué, que yo les enseñé, dice el apóstol Pablo, ese mensaje, ese evangelio de Jesucristo, ustedes, iglesia tesalónica, ustedes, iglesia de Cristo, iglesia bíblica Pentecostés, tienen que mantenerse, tienen que perseverar en ese evangelio. Porque Dios dice que es un Dios bueno. Anoche estábamos viendo el mensaje que el Señor nos decía a la iglesia a través del profeta Nahum, donde dice que Dios es bueno. Pero también nuestro Dios es nuestra fortaleza en el día de las angustias, de las aflicciones, de los problemas. El Señor es nuestra fortaleza. Así que el Señor en esta noche te dice, iglesia de Cristo, Dios te ama, te da consuelo, pero también te da una buena esperanza. No solamente una esperanza, sino dice una buena esperanza. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tú y yo adoramos, es un Dios bueno. Es un Dios bueno, iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, mediante, dice, la sabiduría del hombre, el hombre no conoció a Dios, sino que Dios agradó, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por el evangelio de Jesucristo. Así que el grupo de creyentes perseguidos y de alguna manera estaban desanimados, la iglesia de Tesalónica, aunque eran parte de la iglesia, escogidos por Dios, fueron llamados a la santificación, o sea, de otra manera, llamados a ser como Cristo. El apóstol Pablo también, cuando le escribe a Efesios, cuando habla de los 5 ministerios, dice que
constituyó a estos 5 ministerios para preparar a la iglesia, para que juntos, dice, crezcamos en nuestra fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, para que a un varón perfecto, dice, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que ese es el mensaje que el Señor le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, recordándoles las promesas del Señor. Así que los creyentes, nosotros, la iglesia, hemos sido llamados para santificarnos delante del Señor, para que así estemos listos cuando el Señor aparezca en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y el tiempo que estamos viviendo, iglesia de Cristo, definitivamente nos está recordando que el Señor cada día más se está acercando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú y yo estamos listos? La pregunta es, amigo, amiga, ¿te gustaría ir con Cristo? La Biblia presenta 2 caminos: el cielo y el infierno. Solo hay 2 caminos, no hay un tercero. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno, fuego eterno, azufre que no se paga nunca. ¿Dónde tú quieres pasar tu eternidad? Pero el Señor, así que el Evangelio nos llama a una vida en santificación delante del Señor. Así en la segunda venida del Señor Jesucristo estemos preparados para poder compartir la gloria de su amado Hijo. Eso dice en Primera de Juan capítulo 3. Así que en el versículo 15 del texto que estamos leyendo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened, dice, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que el apóstol Pablo quiere dejar seguro el mensaje en el corazón de los creyentes de Tesalónica. Y de igual manera hoy el Señor quiere dejar claro en tu corazón, en mi corazón, iglesia de Cristo, que dice que así que, hermanos, iglesia de Cristo, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, así que, hermanos, estad firmes. Firmes es mantenerse, es perseverar en algo que en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice estar firmes, y no solamente dice firmes, sino también retener. Dice retener ¿qué? Dice el apóstol Pablo, la doctrina que habéis aprendido. Note que el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, estad, dice, firmes, o sea, perseveren, manténganse firmes, dice, retener, o sea, guárdenlo, cuídenlo, practíquenlo, vívenlo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Retener, dice, la doctrina, o sea, la enseñanza, el evangelio de Cristo, que habéis, dice, aprendido, sea por palabra nuestra, dice el apóstol Pablo. O sea, que hubiese sido en ese momento cuando yo les prediqué, o aún fuese por cartas, pero manténganse, perseveren en la doctrina, estén firmes, que nadie les mueve. Que hoy están aquí en una iglesia, mañana están en otra, el pasado están en otra, y pasan 20 años en el evangelio de Jesucristo, donde han cambiado más de 50 iglesias. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No, así no es el evangelio. Mantente donde tú estás, donde te están alimentando,
Por supuesto, nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de evangelio nos están dando, qué tipo de alimento tú estás recibiendo. ¿Es un alimento, ¿verdad?, bíblico, o es un alimento con sabiduría humana del hombre para el beneficio del hombre? No, iglesia de Cristo, nosotros hemos sido llamados como pastores, como evangelistas, como predicadores. Hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo también, cuando le escribe a Primera de Corintios, les hace recordar, porque había una división entre la iglesia de Corintios. Otros decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros decían que eran de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿O acaso Pablo murió en la cruz del Calvario por ustedes? Ciertamente no fue Pablo, no fue Cefas, fue Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, y les deja bien claro, y les dice: yo no he sido llamado, dice, para bautizar, sino para predicar, dice, el evangelio, y no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino que el evangelio sea predicado tal como está escrito en la palabra del Señor. Eso debe ser el alimento genuino. Eso debe ser la doctrina, iglesia de Cristo, que nosotros debemos de perseverar, que sea 100% bíblico, no 98, no 99.9, no, 100% bíblico. El apóstol Pablo les quiere dejar claro lo que estaban diciendo los apóstoles cuando en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que toda la iglesia, cuando estaba comenzando la iglesia, cuando comenzó desde Pentecostés, les dice que toda la iglesia, dice que estaban perseverando, o sea, manteniéndose firmes en la doctrina, en el evangelio, dice, en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza, el evangelio que predicaban los apóstoles. Dice que estaban unánimes, juntos, dice, oraban, juntos tomaban la cena del Señor, en un mismo sentir, juntos estaban en oración. Esa es la iglesia. Eso debe ser el sentir de la iglesia de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 15, en la segunda carta de Tesalónica, dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Con todo esto en mente, dice el apóstol Pablo, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que los hemos, dice, transmitido, tanto en persona que como en carta, dice el apóstol Pablo. Y estar firme es perseverar. Los creyentes necesitaban perseverar. Por eso el apóstol Pablo les está recordando: iglesia de Cristo, tú y yo necesitamos perseverar en la doctrina, especialmente tiempos como esto. Tiempos como esto, cuando el mundo está siendo sacudido por esta pandemia, pero no solamente por la pandemia, sino también por las falsas enseñanzas que ha venido introduciéndose dentro de la iglesia de Cristo, donde que muchas cosas que vienen del mundo han metido dentro de la iglesia, que ahora se hacen conciertos que parecen peores que los mundanos, que cristianas dicen ser cristianas, pero se visten peor que una mundana. Y todo es lícito dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se está predicando un evangelio light, un evangelio conforme a las concupiscencias de los hombres, que dice que en aquel día, porque va a haber gente que no soportarán la sana doctrina, y por culpa de esa gente que no soportarán, sino desearán escuchar mensajes light, entonces vendrán hombres, dice, conforme a sus concupiscencias, o sea, maestros, predicadores
pastores no van a predicar ciertos temas. No va a escuchar predicar sobre el adulterio, la fornicación, la falta de perdón. No va a escuchar eso. Va a escuchar prosperidad que tú recibes, que Dios tiene una profecía para ti en esta noche, y que la profecía, todo te irá bien este año, que el 2020 es tu año de prosperidad, que el 2020 es donde todo te va a salir bien, que 2020 todo te va a salir bien, no importa aunque estés en tu pecado. Ese es el evangelio que algunos están predicando hoy en día. Pero el evangelio de Jesucristo es una vida en santificación, porque la Biblia dice, y es claro en el mensaje, que sin paz, si tú no tienes paz con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, dice, y sin santidad, o sea, una perseverancia en la santificación delante de Dios, un temor a pecar delante de Dios, un temor de no estar a cuenta delante del Señor. Dice, nadie verá al Señor. No importa quién eres tú, no importa si eres el más famoso del mundo, o eres el más rico, o eres el más pobre incluso, o cuántos títulos tengas, o cuántos años digas, oh, es que yo ya tengo 60 años en el pastorado, o yo soy el apóstol. No importa, los títulos delante del Señor no importa. La Biblia es claro, resumen, sin paz, sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Así que el apóstol Pablo sigue diciendo de versículo 16. Retengamos, dice el creyente, debe retener, sostenerse en las verdades del evangelio. El versículo 16, donde nosotros leímos al principio, decíamos que hay tres cosas o tres puntos que quiero dejarles en su corazón, que el Señor quiere dejarlo en su corazón, en mi corazón en esta noche. Que el Dios de toda gracia, que el Dios de toda misericordia, dice, el mismo Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Padre, el Mesías, el mismo Jesucristo dice, Señor nuestro, o sea, nuestro dueño. El Dios nuestro Padre, dice, está refiriéndose al Dios Padre, el cual dice, número uno, oiga, iglesia de Cristo, dice, nos amó, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere, amigo y amiga, Señor, te quiero ofrecer vida eterna, pero es necesario que tú vengas a Cristo. Iglesia de Cristo, es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual dice, nos amó. El Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está, dijo el Señor Jesús. Número dos, nos dio consolación, dice, eterna. Esa consolación eterna. Dice que Dios nos dio una consolación eterna. El Señor de toda gracia, el Señor de toda misericordia, el consuelo y la esperanza de los creyentes están fundados en la gracia de Dios mediante de nuestro Señor Jesucristo, o es a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros, el consuelo de cada uno de nosotros,
está fundada en la gracia de Dios mediante a nuestro Señor Jesucristo. Porque oiga lo que dice segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6: pero si somos atribulados es para vuestra consolación, dice el apóstol Pablo, y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones de nosotros también padecemos. Versículo 7: y nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en nuestra consolación, dice el apóstol Pablo. Así que el Señor, iglesia de Cristo, te ama. Cristo te ama. Pero no solamente llegó a amarte, sino Él dijo: ascenderé a los cielos, pero no os dejaré huérfanos, dijo el Señor. Les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que Él iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor Jesús. Esa es la promesa para ti y para mi iglesia de Cristo. Esa es la promesa para cada uno de nosotros. Así que buena esperanza, no solamente nos amó, sino nos dio una consolación, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es esa misericordia que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Así que esa no solamente la consolación, o sea, y en Él dice hay una esperanza inmerecida, o sea, es por gracia, que tú y yo no nos merecíamos, pero el Señor fue en la cruz del Calvario por ti y por mí. Antes, cuando estabas tú, cuando estaba yo, antes en mis delitos y pecados, pero por gracia, que yo no lo merecía, que tú no lo merecías, nadie lo merecía, pero es por gracia. El Señor fue en la cruz y Él dijo: consumado es. Y por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros, dice, somos, no solamente nos amó, sino nos consuela con ese consuelo eterno, ese consuelo inagotable en su Hijo Jesucristo. Número 3 dice: una buena esperanza. No solamente una esperanza por gracia, sino dice el texto, una buena esperanza. O sea, una gran esperanza inmerecida. Y la seguridad, o sea, una seguridad, iglesia de Cristo, que seremos salvos. Una seguridad de la salvación si tú y yo nos mantenemos en la fe, en el Evangelio, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el caminar no es fácil. Hay tribulaciones, hay angustias, hay persecuciones. Pero dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni una cosa creada, dice el apóstol Pablo a los romanos, nadie me separará del amor de Cristo, del amor de nuestro Padre Celestial, el amor del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una buena esperanza, una confianza
el cual o cuyo fin es, número 1, consolar nuestros corazones. Número 2, fortalecernos en el propósito de Cristo para que nosotros podamos perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. No es fácil, iglesia de Cristo, especialmente lo que estamos pasando hoy en día. Porque el enemigo, que es astuto, que el Señor reprenda en esta noche, viene a estorbar, viene a meter pensamientos, a turbar nuestros pensamientos, a tirar sus dardos. Porque dice el apóstol Pedro que él anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, a quien ha descuidado la Biblia, quien ha descuidado la oración, quien ha descuidado el ayuno, quien ha descuidado la meditación delante del Señor, aquel que ha descuidado. Entonces el enemigo, que es astuto y él no pide perdón, que el Señor lo reprenda en esta noche, viene a estorbar los pensamientos y te dice: mira cómo estás. Si tú le sirves al Señor, llevas muchos años en el Evangelio, le has dado muchos años a la iglesia y nada, y mira cómo te tiene. Pero mentira del diablo. El Señor, si tú tienes vida, si tú estás escuchando este mensaje de esta noche, Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido misericordioso contigo, porque muchos anoche tenían planes para hoy, pero ya no lo tuvieron. Pero tú estás escuchando el mensaje. Hoy es el día del Señor, que este mensaje llegue a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, y que haga eco en tu corazón en todo tiempo. En uno de los salmistas, Salmo 39:7, hace la pregunta: y ahora, Señor, ahora, Padre, ¿qué esperaré? Dice el salmista. Pero mi esperanza, dice el salmista, está en ti. ¿Qué esperaré? Dice el salmista, aunque todo lo que está aconteciendo alrededor de mí no tengo, dice Habacuc, aunque no haya ni una oveja en el corral, pero con todo eso, dice Habacuc, el Señor sigue siendo mi fortaleza, el Señor sigue siendo mi Dios. Él va a proveer, Él sigue siendo mi proveedor y mi Jehová Jireh. Oh Padre Celestial, te damos gracias. En el versículo 7 dice, y termina el apóstol Pablo diciendo sobre este tema, para consolar, para recordarle a la iglesia de Tesalónica que esa confianza o esa incertidumbre, por ese desánimo que estaban pasando, algunos eran ociosos, algunos querían regresar al mundo. Si el enemigo te ha dicho: tú para qué sigues buscando al Señor, mira cómo te tiene, no tienes ni trabajo, mira endeudado estás. Pero mentira del diablo. El Señor lo que quiere es primeramente tu alma. Y la Biblia dice en el Evangelio según Mateo capítulo 6, dice que el Señor dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor te va a añadir. El Señor es justo, es misericordioso. Versículo 17 dice: aparte que nos amó, aparte que nos dio la consolación eterna, aparte que nos da una buena esperanza, dice en el versículo 17, dice que Él conforte nuestros corazones y os confirme, dice el apóstol Pablo, en toda buena obra. O sea, que les dé ánimo y fuerzas para que sigan y digan siempre lo bueno, dice el apóstol Pablo. Note, iglesia de Cristo, que no somos salvos para hacer buenas cosas, pero las obras hablan de nuestra fe en Cristo Jesús, en que tú has creído. Así que, pero, iglesia de Cristo, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo debe conducirnos a ser como Él, porque fuimos llamados a la santificación, a ser como Cristo, que Él es santo. Porque el Señor dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. Consuelo eterno, consolación eterna, un consuelo inagotable para la iglesia de hoy
en medio de lo que estamos viviendo. Dios es nuestro consuelo, es nuestra esperanza. Es la esperanza de los creyentes, por supuesto, fundados sobre el Evangelio, sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra esperanza tiene que ver que usted y yo, Iglesia de Cristo, nos mantengamos, perseveremos, confiando, recordando que la promesa, así como cuando el apóstol Pablo les hace recordar esta promesa del Señor para ellos y para nosotros, que el Señor nos ama, Señor nos consuela, el Señor nos ha dado una buena esperanza que es en el Evangelio de Jesucristo. Y con esto termino, Iglesia de Cristo. Yo quiero concluir con esto. A lo que nosotros como Iglesia de Cristo llamamos aquí la cereza del pastel. Esa es lo que todo busca. Ese poema de amor del Señor para terminar este mensaje. En Primera de Tesalonicenses, ahí mismo en una de las cartas, pero en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, los tiempos nos están hablando, Iglesia de Cristo. El Señor viene pronto. Ebenecer, Cristo viene pronto. Ahí donde estás, Iglesia de Cristo, medita en tu corazón. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Amiga, amigo, si tú no has recibido a Cristo, el Señor te dice: ven a mí. Yo te he amado con un amor eterno y te ofrezco la salvación eterna. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Medita en su corazón, porque el Señor está, su venida pronto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay muchos que no les han llegado esta esperanza, este evangelio, pero es nuestro deber, Iglesia de Cristo, alcanzarlo para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús nuestro Señor a los que durmieron con Él, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice el apóstol Pablo. Habla del arrebatamiento. Nosotros somos una iglesia bíblica, Pentecostés, Fresca Unción,
de la ciudad de Milwaukee que creemos firmemente en el Evangelio de Jesucristo, que un día el Señor habla que Él va a venir por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento. 16, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Nosotros creemos firmemente que el Señor va a venir por su iglesia, una iglesia santa. La Biblia dice en Apocalipsis que nos mantengamos con las vestiduras blancas, dignas de recibir al Rey, al Esposo, porque vendrá como ladrón en la noche. No va a avisar, en cualquier momento Él va a venir por su iglesia. El arrebatamiento puede pasar, pero no sin antes, dice, que vendrá el hombre del pecado, la manifestación del maligno, del hombre pecador. Así que, iglesia de Cristo, la Biblia dice que los señales del fin de los tiempos son los temblores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Lo estamos viviendo. Estamos escuchando un evangelio diferente de lo que está escrito en la Biblia, definitivamente. Un evangelio lleno de emociones, un evangelio lleno de sabiduría humana, un evangelio lleno de conocimientos humanos, donde se predica el 99% de los logros de los hombres, y si es que usan un texto de la Biblia. Pero nosotros debemos de permanecer en la doctrina del Señor. Así que el apóstol Pablo termina diciendo esto: por tanto, o sea, de esta manera, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a otros con estas palabras. O sea, lo que hemos leído, que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Iglesia de Cristo, así que alentaos, dice, con estas palabras. Si ha habido desánimo, déjame decirle, iglesia de Cristo, que el Señor va a venir. Prepárate, afírmate, ven a Cristo. Él te ama, Él te fortalece, Él te ha dado una buena esperanza para que tú, un buen motivo para que tú permanezcas en Él, un buen motivo para que tú sigas buscando, para que tú sigas creyendo
Padre, pero mi oración es, Padre Celestial, como decía, Señor, tu siervo Daniel, como decía tu siervo, Señor, Nehemías, Padre Celestial. Señor, si yo he pecado, si tu iglesia hemos pecado, Señor, delante de ti, perdónanos, Señor, si tu iglesia, Señor, nos hemos alejado de tus estatutos, si nos hemos olvidado de tus promesas, si nos hemos olvidado, Señor, de tu palabra, si nos hemos, Señor, descuidado, Padre bendito, en la lectura de tu palabra, en meditar tu palabra, en consagrarnos delante de ti, en santificación. Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia del mundo entero. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Pero así como el mensaje, Señor, del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica le dice, les hace recordar que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob los ama con amor eterno, los ha consolado y los sigue consolando con una buena consolación y eterna. O sea, es inagotable tu paciencia con nosotros, Padre bendito, pero también nos da esa esperanza, Señor Jesús, un motivo en el cual seguimos perseverando en ti, delante de ti, confiando en el evangelio tuyo. Ayúdanos, Padre, ten misericordia. Camina con nosotros, Padre Celestial. Ten misericordia por la humanidad. Señor, aquellos que están sufriendo, Señor, en un hospital, Padre, que están agonizando en un hospital, Padre, ten misericordia. Aquellos, Señor, que están, Padre, que están siendo afectados más que nosotros por medio de esta pandemia, Señor, por esta cuarentena, Padre bendito Dios. Hay países, Padre, que nos están muriendo, Señor, por este virus. Si nos están muriendo, Padre, de hambre, Padre, ten misericordia, Padre Celestial. Señor, pero más, Señor, te pedimos que tú alcances, Señor, su alma, Padre Celestial, que la alma, Señor, sea salva, que sus almas, Señor, sean alcanzadas por tu misericordia. Padre, ten piedad, Señor, Padre Celestial. La Biblia dice que nosotros debemos de temer, Señor, no aquel que mata el cuerpo, sino aquel que mata, Señor, no solamente el alma, sino el cuerpo en el infierno, dice tu palabra. Padre, ayúdanos, ten misericordia, ten piedad de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a mostrar, Señor, que somos tus hijos, que somos sal, que somos luz. Ayúdanos, Señor, a caminar, Padre, y perseverar, Señor, aún, Padre, aunque nuestras situaciones digan otra cosa, perseverar nosotros, Señor, en tu evangelio, en tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú eres Rey, tú eres misericordioso, tú eres, Señor, un amor eterno. Señor, te bendecimos, te damos a ti la honra, la gloria, Señor. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, tu iglesia. Ayúdanos a perseverar, Señor, a seguir creyendo, Señor, y meditar y pensar y guardar, Señor, esta promesa que hoy tú nos has hablado, Señor Jesús. Que tú nos amas y que tú, Señor, nos consuelas. Y que tú, Padre Celestial, Señor, nos has dado una buena esperanza. Tú nos invitas a estar firmes y retener, Señor, la doctrina, el mensaje tuyo. Te damos a ti la honra, la gloria. Padre, bendice y guarda, Señor, a tu iglesia. Haga resplandecer, Señor, tu rostro sobre cada uno de ellos y pon en ellos paz. Bendice, Señor, la fuerza de sus manos, sus trabajos.
Padre celestial, aquel que no tiene, Señor, Padre, provee. Señor, bendice el pan sobre sus mesas. Y aquel, Señor, que no tiene, Señor, ten misericordia, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Que el buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo, iglesia de Cristo. Amén.